Gabon guztiei. Beste larunbat batean zuek guztion gana iristen da Euskal Hizkuntzaren irratsaio hau. Eta gaurko honetan euskal literaturari eskaini nahi diogu gure ordua. Decía que en una nueva ocasión Euskal Hizkuntza se acerca a todos ustedes, intentando llevarles un tema de actualidad, como siempre lo hemos hecho en plan divulgativo, y el tema que hoy hemos elegido es el dedicado a la literatura vasca. A la literatura, más concretamente a la literatura escrita en lengua vasca. Hubiéramos preferido quizás hacerlo en euskera. No lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en castellano. Los tres estamos aquí, estamos acostumbrados a hablar entre nosotros en euskera. Es un esfuerzo que vamos a hacer, espero que todos ustedes lo tengan en cuenta. De todos modos, como ya en su día lo dijo Euskal Hizkuntza cuando se hizo cargo de esta tertulia, quisiéramos de vez en cuando meter también a una sesión en la lengua vasca, para que de alguna manera hagamos realidad el bilingüismo de esta sociedad alavesa. Bueno, por lo tanto, y viniendo al tema del día, la literatura vasca es un tema que nos gustaría, ya estamos a las puertas de la famosa feria de Durango, y aprovechando ello quisiéramos darle una pequeña vuelta a la situación para que todos los oyentes estén un poco más al tanto de lo que está sucediendo en este tipo de manifestaciones. Para ello hemos invitado a dos expertos en el tema y sin más voy a proceder a la presentación de ellos. En primer lugar tenemos a Andolín Eguzquiza. Andolín Eguzquiza es profesor de lingüística en la Universidad del País Vasco, es autor de varios libros y hoy en día tiene o es presidente de Euskal Idazleen Elkartea o la Asociación de Escritores en Lengua Vasca. Gabon, Andolín, ongi etorri. Gabon, y en segundo lugar está otro profesor de la Universidad del País Vasco, en este caso es profesor de Historia de la Economía, es también autor de varios libros en castellano y se trata de Iván Zaldúa. Ahorita subiré Gabón y también de Iván. Gabón. Bueno, y como Miquel Repalas, nuestro habitual locutor y coordinador de estas tertulias, que sigue de vacaciones, pues me ha tocado otra vez hacer el papel de presentador y coordinador. Entonces el que les está hablando, José Mari Veler de Mérida. Y sin más, bueno, pues vamos a empezar un poquito a desgranar qué es eso que se llama por euskal literatura o por literatura vasca. Yo he dicho, y además es que me gusta subrayar el hecho de que, Andolín, en tu caso, como se dice de la Asociación de Escritores Vascos, es la Asociación de Escritores en Lengua Vasca. Hay que diferenciar. Bien, en un sentido sí, en otro sentido no. Yo creo que está clarísimo que la literatura de todos los pueblos del mundo es la literatura escrita en la lengua de ese pueblo, ¿no? Entonces, en principio, la literatura vasca es la literatura escrita en la lengua de los vascos. Esa sería la primera aproximación que se podría hacer, ¿no? La segunda aproximación que hay que tener es que hay que empezar a matizar la historia de nuestro país, y es que, por circunstancias que ahora no se trata de relatar, y en los últimos 500 años pues ha habido un proceso de pérdida de la lengua que ahora se está frenando por primera vez en esos 500 años, y eso ha llevado a que de hecho haya gente que, siendo vasca, siendo ciudadana del país, miembros de nuestra colectividad, hayan escrito en otros idiomas, especialmente en castellano, pero no solamente en castellano, también ha habido vascos que han escrito en francés y algunos que otros pues en inglés y quizá algún otro idioma, pero básicamente son espera. Y en ese sentido, pues sí, igual es mejor matizar. Aunque por otra parte yo tengo esperanza que en un proceso de aquí a 50 años, pues que realmente
la gente sea capaz de escribir toda en euskera, sea cual sea la elección de lengua que ellos hagan, porque es una situación que está en todos los países del mundo. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de Hungría. Pensamos, por ejemplo, en un intelectual como Lucas, que era un miembro de una familia de alta burguesía húngara, y en esa época, a principios del siglo, quizás por la influencia de lo que fue el Imperio húngaro, donde el húngaro era la lengua oficial por otra parte, todo el mundo, prácticamente todos los húngaros cultos sabían alemán, y yo creo que el 80% de su obra está escrita en alemán, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día no pasa eso, pero no pasa eso por la Segunda Guerra Mundial, por la serie de hecho, por ejemplo, esa es la gran ironía de la historia de Europa Central y de las barbaridades que hicieron los nazis, ¿no? De que consiguieron que una lengua de cultura, la lengua de cultura de Europa Oriental, como era el alemán, desapareciera, ¿no? Y que no se use. Bueno, pero lo que quiero decir, volviendo al tema original, es que sí ha habido situaciones en las cuales un escritor ha optado por una u otra lengua de un modo, vamos a decirlo, libre, sin que se viera forzado por esa situación. No existe en nuestro caso, pero de todos modos, en fin, bien, la matización casi al principio creo que es corta. Pues más a lo que ha dicho Nolin, igual, bueno, yo sí podría añadir alguna cosa, y es que, bueno, de alguna manera, sobre todo desde la transición, ahí ha habido, y hay que hacerlo constar, yo creo, una reivindicación de lo que es, por lo menos aquí en el País Vasco peninsular, una reivindicación de una literatura vasca escrita en castellano, y ha habido alguna polémica en torno a ello, y yo creo que aunque es una clasificación que tiene sus dificultades, sin duda alguna, hay que hacer constar que es así. Y de hecho cada vez yo creo que se da más el caso de gente, y se va a dar más, cada vez más evidentemente, pero ya se está dando el caso de gente que conociendo las dos lenguas escribe en castellano por las razones que sea. Quiero decir, a mí el caso más llamativo, el que quizá más proyección haya tenido hasta ahora es el de Pedro Ugarte, que es un escritor que conoce y que puede leer las cosas que se publican en euskera, pero cuya lengua es el castellano, la lengua literaria es el castellano. No sé, está clarísimo. Y yo lo único en ese caso diría, yo creo que por eso hacía el matiz de que es la literatura de vascos, obviamente, obviamente son vascos, en un idioma X, en este caso castellano, que es el segundo idioma dentro de los idiomas, vamos, no originarios del país, el mayoritario entre los vascos, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Lo que quizá matizaría también es lo de que, pero es en general, no solo para el caso de los vascos, ¿no? Para el paso de lenguas que saben más de un país, matizaría, incluso podría utilizar un poco el solfa la idea de que existe la literatura boliviana o la literatura ecuatoriana, pues yo la verdad es que quizás sí, pero más o menos diría, yo creo que existe la literatura en lengua castellana, en general, con matices ¿no? En ese sentido, yo por eso digo, pero además en ningún sentido negativo ni peyorativo, es la literatura en castellana escrita por vascos. Sí, claramente. Y el ejemplo que has puesto tú además es muy interesante porque es la primera vez que uno se siente que nuestros colegas de escritura nos pueden leer igual que nosotros siempre les hemos podido leer a ellos. Bueno, eso en el caso del País Vasco, digamos, peninsular, porque el continental hace muchos años que pasaba eso, ¿no? Claro. Que el que escribía, o el Euskaldun que escribía en francés lo hacía y lo entendía, creo que están más adelantados que nosotros en ese aspecto, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar claro, yo creo que hoy estamos, vamos, a mí me gustaría, por lo menos ya que estamos con expertos en el tema, a mí me gustaría incidir un poco más en la literatura que se hace en euskera. Es decir, tú como presidente de la Asociación de Escritores que escriben en euskera, a mí sí que me gustaría que me hicieras una primera disección de lo que en tu opinión es este fenómeno, vamos, que para nosotros, para los escritores de alguna manera, pues aunque es cierto que no es nuevo la pujanza actual, evidentemente Iván me ha dicho algo que hace 25 años aquí, es decir, nosotros recordamos todos los que cuando nos teníamos que tragar hasta los diccionarios por leer algo, ¿no? Y hoy en día, bueno, afortunadamente tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues en un sentido muy positivo, precisamente por lo que acabas de decir, yo creo que cuando estaba en la universidad leía todo lo que se publicaba en euskera. Y la gente un poco mayor que ello te dice que se aprendió a escribir en euskera leyendo las mesalésteras, las vísceras de San Agustín traducidas por Oriste. Entonces, y ahora en día ya pasa como en los países normales, lo que tienes que preguntar a la gente, ¿y has leído esa novela? ¿Me recomiendas? Posiblemente no te da tiempo, ¿no? Y todavía yo creo que a veces me queda la angustia de cuando era estudiante,
de que efectivamente no leo todo y me queda un poco como con este remordimiento, pero es absolutamente imposible. En ese sentido, pues la situación está no solo mucho mejor, sino casi normalizada. Pero bueno, esas son las apariencias externas. En un sentido real, en un sentido creo que es que está normalizado. Por ejemplo, yo creo que un géneros como la poesía, totalmente normalizados, un género como la novela, cuasi, y quizá los géneros de los 4 géneros literarios que más se citan por antonomasia, que son el teatro y el ensayo. El teatro se ha escrito pocos, hay bastantes, igual hay en el catálogo de obras escritas en los que igual son más de 1000, pero bueno, entonces no se escribe poco. Ahora tengo la sensación de que se escribe poco en todos los idiomas. Y el ensayo es quizá, pero eso también hay épocas. En este momento ahora empieza a recuperarse, pero hay una época en la que se ha escrito muy poco. Esto, diremos, es en cuanto a la publicación. Otra historia muy diferente es en cuanto a lo que yo llamaría el desarrollo interno de la prosa de la lengua literaria. Ahí es cuando se podría entrar a matizar y ver más problemas. Si quieres, luego vamos a hacer más tarde. Sí, no, yo estoy básicamente de acuerdo. A mí me ha tocado que sería una época algo mejor, pero evidentemente, en fin, siempre envidia por los chicos y chicas que están hoy en secundaria, que tienen un catálogo mucho más extenso que yo, que he tenido que leer cosas que realmente no eran muy como para gente ni de nuestra edad, ni que era tampoco muy buenas, ¿no? Como ahora mismo yo creo que la variedad es mucho mayor. Y sí, no creo que, sobre todo a nivel de narrativa, yo creo que estamos muy a la altura de cualquier sitio, ¿no? Otra cosa es ya, en fin, el camino que lleve la literatura en general, si se escriben obras de más calidad o de menos calidad, pero es otro tema en el que no creo que tampoco estemos tan lejos de lo que pasa en otros sitios. No, yo estoy de acuerdo con eso, sí. En uno de los artículos que dentro de unos días va a publicar la revista Disconews de Desficas Contra, un número dedicado monográficamente a la literatura, quiero recordar que un autor hace un título que dice algo así como Cantante del tique calitatera, desde la cantidad a la calidad. ¿Es cierto esta relación? ¿La cantidad ha traído calidad? Yo creo que sí. Bueno, eso es tan evidente como, por ejemplo, que es evidente que, por ejemplo, en castellano, donde más o menos es jugar por las cifras, en exactos, si hay 300 millones de hablantes, hay muchas más posibilidades de que haya un número mayor de escritores buenos que los que nos quedan, todavía hablamos cerca de los 300.000, por razones de tipo estadístico. En ese sentido, sí. En primer lugar. Y en segundo lugar, es evidente. Como se escribe más, se publica más, entonces también hay también cosas malas, pero también hay cosas mejores. Realmente sí se ha producido un salto cualitativo muy fuerte, yo creo. Y sobre todo después también hay que tener en cuenta una cosa que no hemos dicho antes, pero y es que desde hace 25 años, 30, tenemos una infraestructura lingüística preparada, que es lo que vamos a llamar el euskera batúa, que antes era fuente de problemas para los escritores y que ahora ya no es. Hoy en día nadie tiene que preguntar cómo tiene que hacer el dativo plural, si en en ei, en ai, o en ari, o en eri. Está claro que todos escribimos guizonei y no hay ningún problema. Eso parece una bobada que no tiene sentido, no tiene nada que ver con la literatura, pero a mí una vez Gerardo Lorca me decía que realmente te volvías loco antes. Pues sabes cómo había que elegir en cada momento y además estar decidiendo sobre cosas tan básicas que hacían que el proceso de creación posteriormente se cuasi anulara, ¿no? Bueno, eso es así a pesar de esta tendencia que de vez en cuando sigue atacándonos con cambios continuos que aunque sean de detalle, pues a veces la verdad es que todavía fastidian, ¿no? Todavía parece que no nos han entregado el libro de instrucciones absolutamente completo, pero bueno, ahí solo hay... Básicamente estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, pero habría que añadir alguna cosa más, ¿no? Y es que en la literatura vasca lo que yo creo que pasa, yo por lo menos la narrativa que es lo que más controlo, lo que pasa es que no hay, como en otras literaturas, una diferenciación de niveles literarios. ¿Qué quiero decir? Y esto ya lo he dicho yo en algún artículo que he escrito, ¿no? Entonces, y por eso yo creo que a veces surge toda esta discusión en torno a la calidad y que si la calidad es muy baja y hay acusaciones de que la calidad en general es bastante baja. Yo lo que creo que ocurre es que, claro, mientras que en castellano o en otras lenguas
nada más ir a la librería y solo viendo incluso la forma, el tipo de colores que llevan las portadas de los libros, ya sabemos cuando estamos ante una literatura o una novela, digamos, literaria o de cierta categoría, y ante una serie B o una serie Z, y cada categoría de estas tiene su público y tiene su crítica y tiene su espacio, ¿no? En euskera no pasa eso, es decir, todo va en las mismas editoriales más o menos y en las mismas colecciones, de manera que la variedad de categorías o de niveles ahí es muy grande, y entonces hay veces que eso puede llevar a decir, jolín, pues esto no tiene que ver exactamente con esa novela que está publicada aquí al lado, y podemos encontrarnos algo que en castellano puede ser pues una novela como digamos, de Stephen King, una novela de consumo de masas, y el número siguiente de esa misma colección es una novela a un nivel mucho mayor, mucho más difícil, mucho más literario, no sé si se me entiende bien lo que quiero decir. Entonces yo creo que hay un problema que quizás sea difícil de resolver, precisamente porque claro, también los posibles consumidores son pocos, y también quiero decir, aunque haya aumentado mucho las tiradas y bueno, en los libros editados, evidentemente estamos hablando de una comunidad y de un mercado muy pequeño. De todos modos, eso es un ejemplo de lo que yo le decía antes, los formas de la prosa, de la lengua literaria, ¿no? Aunque antes voy a defenderle, hacerle abogado del diablo de Escondía, diciendo que lo que ocurre en este momento es que con los trabajos que se están haciendo se conoce la lengua mucho mejor, se conoce la tradición mucho mejor, se conoce el vocabulario mucho mejor, y entonces se puede llegar a decir que efectivamente oizco no está mal, pero conociendo la tradición, oico es lo que conviene que usemos, porque es lo más conocido a pesar de lo que ocurría, ¿no? En ese sentido yo no creo que no hay que preocuparse demasiado. Es verdad, lo que ocurre es que esos fenómenos, esos procesos que en otras lenguas, las lenguas literarias que nos rodean, las de las grandes lenguas europeas, se han realizado entre los últimos 500 años, ¿no? Por cierto, contaban que en la época de Garcilaso de la Vera en Madrid se vendían epitetarios, que eran listas de adjetivos traducidos muchos de origen latino, de origen griego, italiano, para que los poetas pudieran escribir. Objetivos que para nosotros hoy en día son los de todos los días, pero se vendían para beneficio de los escritores. Es decir, que no es una cosa, la manipulación lingüística, la planificación lingüística, que eso es planificar lingüísticamente, ocurre en todas las lenguas del mundo, no solo en las lenguas como le encantan a otros como la nuestra. Eso por un lado. Y lo que tú decías yo creo que es verdad, y no solo en el sentido, diríamos, que se puede interpretar de que las editoriales no distinguen sus colecciones, sino que efectivamente los niveles de lengua todavía, hay otro ejemplo donde yo creo que es donde se está produciendo el progreso, pero a la vez todavía tenemos mucho que hacer. Es decir, por ejemplo, yo siempre cuando comento con la gente digo, a nivel, y eso también tiene que ver con trabajo de escondida, por ejemplo, en que nos encontramos a nivel de adjetivación, por ejemplo, la capacidad que tenemos de usar adjetivos en la lengua literaria. Dices, pues hace 20 y tantos años la palabra zurbil, aparte de los hablantes que lo usaran, en el dialecto que lo usaran, por ejemplo en el paral de Baigorri, dice zurbail o cosas así, yo no lo había oído nunca. Hoy era una palabra absolutamente nueva, no sé yo cómo la aprendí, en un diccionario me la dijo alguien, no sé. Hoy en día, a cualquier hablante que sea mínimamente culto en la lengua y que lea Guncaria, sabe que es lo que significa zurbil, o sea, sin ningún problema. Ahí se ve que hay un progreso, pero a la vez nos está mostrando que efectivamente, que una cosa para mí es muy importante, que la tradición no se ha llevado por la escuela hasta hace 20 años. Es decir, nosotros, de alguna manera, todos los vascos, generación por generación, se ha aprendido ex nihilo, es decir, lo que escribió Etxepare, lo que escribió Asúlar, y lo que escribió Mendiburu, o lo que escribieron todos los autores hasta nosotros, hasta el año 40, por ejemplo, nosotros lo hemos aprendido porque lo hemos leído, pero no, por ejemplo, como lo han aprendido un niño que aprende castellano o un niño que aprende francés, que asimila en su escuela lo que escribió Cervantes y Quevedo de modo natural, o lo que escribió Corneille y Lamartine en Francia. Es decir, lo han asimilado de modo natural. Eso es lo que les está ocurriendo a los niños en las ikastolas, a los nuevos estudiantes. Ellos sí están asimilando la literatura, más o menos, de ese modo. Entonces, parten ya con todo un bagaje lingüístico
lingüístico tan fuerte que nosotros hemos tenido que ir creando. Y eso se nota, por ejemplo, en el fenómeno que tú has dicho, yo creo. Y efectivamente yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho, que es un problema de niveles y que simplemente, bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, aunque se están produciendo. Yo, Iván, sí que quisiera comentarte un tema. Yo no sé si estoy de acuerdo plenamente con lo que has dicho. Y, por ejemplo, me viene a la memoria no sé si el tipo de novelas que se encuentran en castellano también, en español también, ¿no? Y, por ejemplo, el último premio Planeta, ¿no? ¿no? Seguramente que le han hecho una edición, no he comprado el libro, le han hecho una edición soberbia. Lo han hecho con unas magníficas pastas, con colores vivos, etcétera. Valdrá 5.000 pesetas, 4.000 pesetas el libro. ¿Tú crees que este libro tiene más calidad que otro libro quizás que tiene una edición más modesta, que está en unos anales de una librería allí más perdido? No sé si lo he entendido bien. Igual no me he explicado bien, ¿no? Quiero decir, en fin, también los libros que se editan de Stephen King, que son del género de terror, y que evidentemente pues es una literatura de género, son unos libros que están editados exquisitamente, con letra muy grande, con papel del bueno y con portada. No estaba refiriéndome tanto a eso como a que la gente sabe distinguir por el aspecto de la novela y por la colección en la que está inserta la novela, a qué nivel de lectura pertenece. Ahí estoy de acuerdo contigo, o sea que probablemente eso, lo que pasa es que todo el mundo sabe, por ejemplo, el premio Planeta qué es. Entonces, y también sabe qué tipo de novelas publica en general Planeta. Y entonces, bueno, aquí eso está bastante bien sabido por parte de los compradores. En Esfera, sin embargo, en fin, no está tan claro, ¿no? Porque esta misma colección Elcar, la que publica, en fin, un libro de viajes, que un libro en la misma colección se publica pues una novela de Mercedes Rodoreda, que publica un libro de John Arrechi, en fin. Entonces, quiero decir, ahí no está tan claro, entonces se tiende a confundir, entonces decir, joder, pues esto no es bueno, ¿no? Y tal, no es bueno igual, si pensamos que todo es del mismo nivel, ¿no? Igual es bueno en otro, si distinguimos. No sé si me entiende, de todas formas que no es tanto una cuestión de cómo está editado el libro, sino en qué colección va el libro, ¿no? Si la calidad ha subido, por efecto de la cantidad y por efecto de todos los elementos intrínsecos a la propia producción de literatura, como ha dicho Andolin, ¿por qué se le denuncia tanto a la literatura escrita en euskera? ¿Por aquellos críticos o autocríticos o pseudocríticos? Yo creo que ese es un problema que no tiene que ver con literatura, tiene que ver con problemas psicológicos típicos de los vascos, que somos una comunidad que se manifiesta muchas veces de modo un poco, vamos a decir, altivo, vamos a decirlo así, ante el exterior, pero que en el fondo a través de esa altivez, por decirlo de alguna manera, que no es que sea excesiva tampoco, esto está ocultando un montón de complejos de inferioridad. Yo creo que una de las cosas para entender, aunque yo no soy historiador, aquí los historiadores Iván, y no sé si los historiadores estarían dispuestos a aceptar explicaciones de tipo psicológico. Yo estoy convencido que una de las claves para entender la historia de nuestro país, de nuestra gente, dada la situación en que hemos vivido, situación en la cual los vascos vivimos a los dos lados de una frontera política, integrados en dos estados, pues que eso ocurrido que los vascos tenemos bastante complejos y concretamente lingüísticamente la lengua está en el estado que está allá hemos llegado al estado en que está porque han sido 500 años terribles de una pérdida lenta y constante de la lengua y ha hecho, por ejemplo, pues que en Álava pues hoy en día empecemos a pesar de que estamos mejorando, porque en los últimos 10 años, 15 años hemos empezado a subir. Yo creo que eso se manifiesta, entonces una de las formas de manifestarse eso es decir, yo no me creo que nosotros seamos capaces de escribir algo bueno. Y eso la gente no lo dice de modo tan brutal, pero viene a asumirlo de esa manera, ¿no? Y entonces, bueno, yo simplemente, lo que sí me gusta a mí si alguna persona está dispuesta a decir eso, es bueno que lo diga, pero que presente pruebas empíricas. Es decir, el otro día, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, y voy a sacar un poco de nuestro contexto, espero que John Juaristi, digo creo, porque no estoy seguro, pero es un amigo mío, de todos modos, es decir, que debo decir que al parecer en euskera hay máximo 6 escritores buenos.
Y dice el cálculo siguiente, bien, 800.000 escritores, vamos a contar, 800.000 vamos a contar 1.000.000 para hacer los cálculos más fáciles. Si de 1.000.000 hay escritores buenos, en los hablantes de castellano de España, quitando los de catalán y gallego, si vamos a hacer también números redondos, 30 millones, tenía que haber 30 por 6. O sea, 180 escritores buenos. Quien los busque, donde hay 180 escritores de primera calidad en castellano, en España, no en todo el ámbito de la lengua castellana. Digo, entonces no me quejo. Es decir, según como si empezamos a jugar con los números, pues podemos hacer muchos trucos. Ahora, lo que está clarísimo es que, ¿cómo se dice? Yo creo que, para mí, en mi opinión, y yo soy un lector como es Iván, y hay cosas que vemos en euskera con mucho placer. Y hay cosas buenas, y hay cosas no tan buenas, y hay cosas malas. Y eso yo creo que es además la muestra de que estamos cada vez viviendo de un modo más normal, de un modo más normalizado. Y entonces, ahora yo no creo que pueda, no creo que sea justo ni correcto el pretender que el volumen de mala escritura, de mala literatura que se publica en euskera sea en absoluto mayor que el resto de las literaturas del mundo, de las literaturas que nos rodean. O sea, no creo que haya ningún fundamento empírico que permita sustentar esa afirmación. Yo voy a mostrar un cierto desacuerdo con Andolín, aunque creo que en el fondo estamos de acuerdo en lo fundamental, ¿no? A mí la explicación psicológica no porque sea historia o porque no sea, no me parece esa, por lo menos no me parece la adecuada. Sí que creo que esas críticas que han mencionado a mí me parecen, en algunos casos estoy más de acuerdo con ellas, en otros casos no tanto, pero en todo caso me parecen sanas y me parece que hay que hacerlas. Y yo creo que muchas veces es parte de una especie de antídoto contra precisamente el mal contrario, que yo creo que está muy extendido o ha estado muy extendido, y creo que sigue estando, que es hacer una excesiva apología de lo real, de lo que está pasando. Evidentemente ha habido un progreso en el número de libros que se publica, probablemente también en la calidad de lo que se publica, en los géneros que se abarcan, aunque hemos visto que hay carencias, evidentemente, pero hay, por lo menos por parte de cierta gente, una tendencia a exagerar todo esto y a decir que, en fin, que es lo mejor del mundo, que etcétera. Entonces, de alguna manera, como reacción a eso, y como un cierto antídoto contra eso, yo creo que las críticas y yo no sé si te está refiriendo exactamente pues a cosas como el libelo, pero vamos, a mí me parece que están bien y que de alguna manera sirven para eso. De todas formas, llegamos a lo mismo, que es que porcentualmente no creo que hay que preguntarse si la literatura que se hace en general en el mundo es buena, es mala en general. Yo creo que la literatura no es buena, es mala, ¿no? Hay escritores buenos, hay escritores malos, hay libros buenos, hay libros malos, y no creo que pasó con escritores, ¿no? Sí, y yo creo que hay, vamos, que evidentemente siempre hay más que no nos gustan o que nos gustan menos que los que nos gustan. Claro. Entonces ya a ese nivel yo creo que estamos como en todas partes más o menos, ¿no? Pero esas críticas vienen bien, yo creo que para contrarrestar precisamente el triunfalismo que a veces suele acompañar a muchos sectores, ¿no? Que probablemente también sea un fruto de una necesidad psicológica a postre de, en fin, somos una lengua minorizada, que estamos resistiendo, etcétera. Entonces, a partir de ahí, a veces se tiende a exagerar. Ahí yo creo que no vamos a estar de acuerdo. No, de todos modos, vamos a decir, yo no creo que, en general no creo que haya esa especie de optimismo generalizado entre la gente. No creo, De todos modos, por ejemplo, cosas como el libelo, empezando por el nombre, que no es un libelo. Un libelo, además me acuerdo que cuando le leí por primera vez, miré, por si acaso dije yo debo tener en el mal puesto, miré en el diccionario de literatura, tenía un libelo, es un panfleto dirigido contra una persona. Y el señor Matías Mujica podía tener la delicadeza de por lo menos escribir en castellano y decir que lo que es no es un libelo. Simplemente yo creo que eso además es una sorta de tonterías. En fin, por aquí hay con algunas verdades intermedias, pero vamos, en fin. Bueno, en realidad no me está la pena hablar del libro, de esa cosa aquí, ¿verdad? Pero quiero decir que yo no tengo la sensación de que haya tanta gente que se dedique, digamos, al autobombo en el mundo de la literatura vasca. Lo que sí, y yo por eso digo que lo que sí me parece correcto, y además hay que hacer, yo creo que es practicar la crítica y ser, ¿cómo se dice? Pero trabajar con datos empíricos. Oye, este libro es una porquería.
y es por esto, por esto, por esto. Y entonces, lo que hace eso ocurrir, eso sí, esto sería con Iván, es que por alguna razón, igual porque somos una comunidad pequeña también, la gente tiene como un poco miedo de volarle verde a alguien por un libro horroroso que acaba de escribir. Y quizá ahí puede fallar, la crítica y quizá a ese nivel puede fallar. Pero yo no tengo la sensación, realmente, o sea, de que... Yo tampoco en el mundo de la literatura, pero sí que yo creo que en el mundo de la cultura y en general en el mundo euskaltzale sí que hay y ha podido haber esa matiz yo creo que es igual correcto. Que no tanto en el mundo de los escritores mismos, que gente en general bastante modesta, que en el mundo euskaltzale en general. Yo tengo la impresión, Iván, tengo la impresión de que estamos en estos momentos en este santo país sufriendo una especie no sé si de ataque, no voy a decir, pero pues, de acoso, ¿no? Yo no sé si os habéis dado cuenta en estos últimos días que una gran campaña que se ha formado con el tema de soy vasco, blanco y además europeo. Hasta incluso se han abierto los informativos de cadenas españolas hablando de este tema, cuando no tienen otro tema para hablar de los vascos. Y has tenido que ser racismo el que hayas tenido que decir, no, si la música no es racista. Yo no sé si eso, y por otra parte, yo de verdad digo, Iván, y como lector empedernido que soy, si soy algo, yo siempre he dicho que no soy escritor, soy lector, yo desde luego nunca he leído que los vascos, los escritores vascos, hayamos dicho que somos los mejores ni que hagamos lo mejor. Yo creo que nunca. Entonces, el hecho de que nosotros no hayamos dicho esto y alguien venga diciendo, ¿pero qué decís? ¿Por quién ha dicho eso? Yo creo que estamos sufriendo un acoso que no nos lo merecemos. Y yo me refería antes, ¿por qué entonces este tipo de crítica? ¿Por qué entonces este tipo de que nos deshonestan de alguna manera? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Yo tampoco, de todos modos, en el caso que has dicho de ejemplo de los vascos, yo creo que tiene una interpretación y eso tal, y que probablemente que cuando, además el spot este publicitario tenía que ver con el nivel de vida que tenemos nosotros y el derecho de la gente que no tiene ese nivel. Yo creo que si el spot hubiera dicho español, blanco y europeo, no hubiera pasado nada, seguramente. Ahí está el problema. Ese estaba el problema, lo único que nadie se atreve a decirlo. Lo único que entendería, Iván, antes que decir, perdón, desde que me estoy metiendo también a discutir también, ¿no? Pero con eso del antídoto, ¿no? Yo le leí hace poco también a Joan Juaresti, que ya ha sido aquí citado, que el euskera dentro de 2 generaciones desaparecerá. Yo lo he entendido, y así escribí otro artículo diciendo que lo entendía como una especie de aliciente, es decir, que está convencido de que no, y que nosotros nos tenemos que convencer de que no, porque, claro, decís una tontería como esa que dentro de 2 generaciones va a desaparecer el euskera. Es que me parece que es realizar un acoso, realizar un ataque que no viene a cuento cuando se quiere analizar una serie de realidades. Y en este caso estamos hablando de la realidad de la literatura vasca, que yo creo que está como nunca en ese momento. Ya, voy a decir solo una cosa, Iván, perdón, Vicente. Hay un problema que tenemos, y eso, mira, es un bonito que aprovechar esta ocasión. Y lo que sí tenemos el problema es que todavía, como nuestra lengua, a los que no lo hablan, es un obstáculo insalvable para poder leer nuestra literatura. Es decir, pues que no es una lengua románica, por ejemplo, que por ejemplo tú pues sin ser hablante de igual de gallego o de portugués o de catalán, pues tú puedes conseguir el lujo de, con un poco de esfuerzo, de leer en esos idiomas. El gran problema que tenemos los vascos, los escritores vascos, es que no se nos ha traducido. Y yo creo que hay muchas obras en escritas euskera en los últimos 30 años que son dignas de ser traducidas. Es decir, ese es un problema, ese es un desafío que tenemos que superar nosotros, los escritores vascos. Conseguir que se nos traduzca, pero para eso necesitamos ayuda en un sentido que hasta ahora no se nos ha dado. Y es que industria del gobierno vasco nos considera como un producto a vender. Como la industria ayuda a los que venden a los que venden tornillos, a los que venden limas. Y me quedaba sonar una vez en Estados Unidos de un Ibarres que, vamos, vendía limas por millones de dólares en Estados Unidos. Y dije, los americanos no saben hacer limas. Dice, pues, pero que los vascos son los mejores limas que los americanos, me asombró. Pero la historia es la siguiente, yo creo que de hecho nuestra literatura no se conoce. De hecho, la única literatura que sistemáticamente se traduce, gracias a Dios, por su calidad, por supuesto, es la de Bernard Rachaga. Se la ha logrado ya, a través de una serie de canales, que toda su literatura se traduzca al castellano y a la vez al castellano a otros idiomas. Eso creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos los escritores vascos, que nos traduzca
primero para que se nos conozca y además, por otra razón, para que el escritor vasco pueda empezar a vivir de sus libros, que es el resultado de la comunidad de hablantes que somos. Es muy difícil de que lo consigas solo publicando en euskera. De todas formas, no sé, yo siento la obligación de decir algo, una vez más, antes de lo que habéis dicho, vuelvo a hacer que la matización es, yo no creo que la exageración del estado de la literatura vasca actual provenga presente de la comunidad de escritores, yo creo que proviene de otros ámbitos, y que en todo este cúmulo de cosas que hemos comentado, evidentemente hay que tener en cuenta pues toda la situación política que llevamos viviendo en los últimos años. Entonces, ese factor evidentemente influye tanto en las opiniones de unos como en las de otros, y en el tipo de ataques y en la virulencia de esos ataques. Yo también creo que en fin, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con todo lo que se escribe a ese nivel de esas críticas tan duras y tal. Sí que creo que en algunos puntos tienen razón, y que sí que creo que aunque vivimos un buen momento, tampoco es que, en fin, sea una maravilla y en todo se pueda salvar. O sea, eso. Entonces, yo creo que ahí hay que tener en cuenta eso, y ya digo que no creo que sea precisamente la comunidad de escritores la que más insista en este lado. Yo creo que viene de otros mundos. Bueno, vamos a dar una vuelta a la página y estamos hablando de bueno, pues propia crítica del colectivo de escritores, etcétera. Si existe crítica hacia la literatura vasca, existen críticos fundamentados acerca de la literatura vasca hoy en día. Bueno, existe una crítica que a veces más fuerte, más una crítica académica. La crítica académica tiene una función diferente a lo que nosotros entendemos todos por crítica. La crítica académica tiene la función, yo creo, que es la de colaborar en la lectura de un libro con el lector. La crítica académica no tiene la función, digamos, de decir eso es una porquería y te limpias al váter con tu libro, lo rompes en 4 cachos, y eso, que eso es lo que se hace en los comentarios más o menos feroces que pueden escribir los periódicos. En ese sentido, la crítica académica cada vez está mejor, pues porque, bueno, ahora se podría de repente podemos decir entre 5 y 10 nombres de gente que hace crítica académica de calidad, ¿no? Y que te permite entender a los autores y demás. Pero claro, la crítica académica además, nuevamente, no, lo que no hace es coger libros malos y diseñarlos. Lo que hacen es elegir a los grandes escritores y presentarlos a los lectores de modo agradable para que puedan leer y ayudarle a la lectura, ¿no? Ahora, la otra crítica, que es la que mueve, digamos, el mercado y el cotarro, pero la verdad es que está muy limitada. Está muy limitada todavía. O sea, no hemos conseguido, yo creo, que sea de modo sistemático. O sea, por ejemplo, ¿dónde se hace crítica así de modo sistemático de libros? Pues que yo sepa, semanalmente el único sitio donde se hace ahora es en las 2 páginas que lleva Garicot Ferrazoruce en Neguncaria con literatura. Porque antes sí tenía sistemáticamente crítica de libros. Ahora ya la ha retirado. Ahora hay una especie de comentario pequeñito, ni siquiera reseñas, unas líneas donde dicen algo. Y después nosotros hemos empezado en la revista de la Sociedad de Escritores de Euskal Literatura Elkartea, en EGATS, hemos empezado a publicar alguna cosa. Ahora hemos empezado. Comentarios y tal, pero todavía cuesta mucho conseguir con la gente que traiga cosas. El otro día un amigo me decía, un escritor decía que, claro, es lo de siempre, ¿no? Que siendo el País Vasco tan pequeño, nos conocemos todos, es como te metes tú con cualquier... Estamos en la típica endogamia, ¿no? Sí, eso es. Es que hay una limitación muy grande, y lo que no hay es críticos que sean lectores. O sea, parece que los críticos al mismo tiempo son escritores y eso limita mucho, porque claro, luego vas a ser criticado inmediatamente después, etcétera, ¿no? Entonces ahí, de todas maneras, yo creo que hay algo más. Lo que pasa es que últimamente parece que las críticas que se dan en los periódicos sobre libros en euskera se limitan casi a ser reproducciones de la solapa muchas veces, ¿no? Entonces, pero sí que en el Diario Vasco ha habido en tiempos más, además, quizás en el Diario Vasco hubo una temporada en la que cuando hacía Gerardo Marcoleta las críticas, pues eran unas críticas de bastante calidad. En el Deia escribe Jon Cortázar, porque parece que ahí empezamos. Yo creo que en esas críticas Jon Cortázar pasa de ser lo que has hablado antes, un crítico académico, a ser un crítico, digamos, de periódico, de calle, ¿no? Como quien dice, ¿no?
algo sí hay, lo que pasa es que eso, que no encuentras en un sitio fijo, hay que ir picoteando en un lado o en otro, y bueno, en el legging, por ejemplo, bueno, lo que era el legging antes, ahora ya no, pero en el legging, desde que apareció León Cari está muy claro que esa faceta la abandonaron casi por completo, o sea... De todos modos es verdad que eso tiene mucha influencia, porque yo creo que el que aparezca un libro en las páginas de Goncaglia, pues a la gente tiene influencia. Yo creo que es un pequeña influencia, pero sí tiene. Lo que pasa es que, claro, como solo es una página a la semana, y con la cantidad de libros que ahora se escribe, es casi imposible seguir, ¿no? Las críticas vienen a los meses y meses de que haya salido el libro, ¿no? Entonces, joder, sí que lo que pasa es que es difícil, ¿no? Propugnar que se hagan unos suplementos culturales más potentes, ¿no? Ya. Pero sin embargo, por ejemplo, nosotros en EGAT, en la sección que Iván y yo, los dos somos miembros del Consejo de Redacción de esta revista, podemos comentar lo difícil que nos resulta conseguir comentarios que le decimos a la gente que tengan como máximo 5 páginas y como mínimo una. Que con que sean una es suficiente. Qué difícil es. El próximo número creo que vamos a publicar 4, cuando nuestro objetivo era conseguir publicar 10. Y obviamente, si nos quedan unos 1.300 libros al año, y estamos publicando 4 números en dos ejemplares, y tiene que haber material, pero no conseguimos, es difícil, hay que pedirlos, llevarlos. Pero imagino que no será un fenómeno solamente de la literatura de Euskaldun, ¿no? Porque no se va a tener que leer también las críticas, pues en estos suplementos de fin de semana, de periódicos, etcétera, pues para ver algo que yo sí detectado en la literatura vasca, es decir, depende de qué libro vayas a criticar para saber al final cuál es el resultado de la crítica. Es un poco lo que contaron y van a hacer los historiadores muchas veces, es decir, hacen la historia viendo a dónde quieren llegar y la rehacen, ¿no? Yo hace muy poquito tiempo hablaba con un responsable de una entidad, de una editorial, que me decía que hay sistemáticamente hay críticos en este país que les ponen mal los libros, o sea, es decir, que depende también muchas veces de ojeizas, de querencias, de ánimos, etcétera, ¿no? Haciendo una persona, haciendo una empresa, etcétera, ¿no? Y entonces te la juegas, si tú editas en ese, pues te la juegas, y sabes que ese crítico, ahora, ¿qué capacidad tiene ese crítico para animar al personal o no animar al personal a comprar libros? Ya. Es verdad que yo creo que no sé, todavía no creo que nadie en el país, digamos, yo me estaba acordando de un crítico en el ámbito de lengua alemana, ya no sé capaz de repetir el nombre, pero Ramiski, sí, cuando es de origen polaco, y es terrible, pero bueno, es que aquel que escribía todas las semanas, pues crítica de 2 libros, por lo menos no sé si en el Frankfurter Allgemeine, no me acuerdo ahora dónde, pero yo tenía también un programa en la televisión, yo estudiaba ahí y le solía ver, era feroz en los dos sentidos, si le gustaba, y ahora, ese hombre tenía influencia. Claro, eso es un animador impresionante, por mucho que estés de acuerdo o no estés de acuerdo con él, ¿no? Entonces, sí que yo creo que se necesitan esos críticos, no sé si llamarles profesionales, pero sí críticos que sean lectores, o sea, solamente lectores y que no sean al mismo tiempo escritores. De todas formas, bueno, yo creo que la cosa va a ir a más, o sea, yo creo que la tendencia, aunque ahora sea más bien incipiente y quizá haya habido algunos momentos en los que podéis encontrar más cosas en la prensa y tal, yo creo que va a más y tendrá que ir a más simplemente por la cantidad de cosas que se publican, ¿no? O sea, y hay que empezar a discernir y precisamente los críticos son los que ayudan a eso, ¿no? Negativo o positivamente, incluso eso, yo ya te digo, a mí me pasa con Ignacio Echeverría en el país, yo cuando leo que algo que lo pone mal, a veces es precisamente el acicate para ir a mirar eso, no pasa en todos los casos, pero pasa, ¿no? Y, o sea, yo creo que eso evidentemente sirve de signo, ¿no? Y no hay ciertas, y entonces bueno, a veces, no siempre. Es cierto que cada vez se lee más. Pues bueno, yo diría que sí, por lo menos lo que sí creo es que, bueno, vamos a ver, yo tengo la sensación de que el que es lector cada vez lee más. Lo que no estoy seguro es si lee más gente. Yo desde luego, si miro por lo que veo en la universidad, y la universidad nuestra, la facultad donde trabajamos Iván y yo, es una facultad de filología e historia, y se supone que es un sitio donde va gente que le gusta leer. Desde luego, si miro, por ejemplo, por los periódicos que veo en el trabajo de los estudiantes, mi resultado tiene que ser algo similar, de absoluta decepción. O sea,
Alguien puede decir que es que son jóvenes y no compran, ni no tienen dinero para comprar periódicos, pero no sé. Pero, por ejemplo, periódicos muy pocos que es la gente. Es leer. Los ves a los profesores con periódicos y no a todos, ¿eh? Entonces, ahora yo creo que sí. Yo tengo la sensación de que sí, que el que es lector lee mucho además. Y se lee más que antes. Ahora, sobre todo son impresiones, ¿eh? No tengo ningún dato que ver. El único, un dato si puedo decir, lo que leía en Eguncari, ayer decía, no creo que una entrevista a Tocar y de Lea. ¿Cómo es? Dios mío. No me acuerdo ahora mismo, que perdió el año pasado la final del mano manista. Bien, nada, no me acuerdo, ya saldrá. Y él decía que le preguntaba al periodista a ver si leía, y que le había preguntado a Ewi, y a Ewi le había contestado que en los últimos 100 años no había leído nada, y a De Loki, no me acuerdo cuándo. Y él dice, pues yo tampoco, yo nunca he leído ningún libro. Yo sinceramente no lo sé. Eso, de todas formas ahora hay un estudio que todavía no he leído, el de la CIDE, que ahí yo creo que vienen datos, por lo que me han dicho, muy interesantes al respecto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que partimos de una base más bien parca, ¿no? O sea, por lo menos aquí en el País Vasco peninsular, claro, estamos insertos en un medio en el que precisamente siempre se ha dicho que se ha leído más bien poco, ¿no? Entonces, o sea, partimos de una base muy baja, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo creo que todo irá para arriba. Y con respecto a lo que has dicho de la universidad, no creo que sea el mejor sitio para hacer porque es un mundo bastante extraño, ¿no? Y como para hacer un corte estadístico, ¿no? Yeah. Y que a lo mejor el segmento anterior de la universidad lee más que el de la universidad en euskera. Bueno, hay una cosa que creo que es un dato que debe existir, que yo eso lo conozco, de haberlo oído en algún sitio, que es que el 70% de los libros que se publican en el mundo lo compran los alumnos de enseñanzas medias. Y después está el público lector de literatura, que entre las sociedades andará pues entre el 10 y el 25%. Pero entonces, hoy en todas las lenguas del mundo, el gran negocio que te puede ocurrir es que un profesor o unos profesores deciden meterle una lista y tu novela, porque todo se vende. Bueno, el otro día, no voy a decir quién, un autor vasco me decía que ha publicado la condición de su libro, pues porque no sé, en dos o tres institutos de Vizcaya habían vendido su novela. Entonces, es así. Entonces ocurre en todo el mundo al parecer, o sea, no, en todos los idiomas del mundo. Entonces, ¿a cuánta gente después va a la librería y compra libros y literatura? Pues bueno, hay un porcentaje y tal y cual, pero por lo que yo sé, no los grandes escritores, por ejemplo, tipo García Márquez, que hacen un libro y venden ya 1 millón de ejemplares, pero una edición de una primera novela, de una novela en castellano, la primera edición de un autor digno que se conozca, puede andar entre 3.000 y 5.000 ejemplares. Y una edición de una novela en euskera, 3.700, puede ser 2.500, 2.000. O sea que, y teniendo en cuenta el número de hablantes en una lengua y en otra, pues no hay impresión de que, no sé, pues, y eso es lo que se vende. Podemos ver el dato objetivo, claro, hay que tener en cuenta que se publican se publican más libros, pero al parecer a nivel de tiradas en los últimos años no ha habido una variación muy importante. O sea, se sigue publicando un número de ejemplares muy parecido a lo que se publicaba hace años, ¿no? Entonces, de ese nivel no parece que haya una progresión, ¿no? Por lo menos de eso se quejan los editoriales. Sí, algo en algunos libros que sí que son verdaderos bestsellers, ¿no? Aunque incluso debo decir que en algunos casos incluso baja un poco también el número de ejemplares en primera edición, pero no sé. Ahora, yo no me atrevería a decir que se vea menos, pero bueno. El mundo no es Khaldun. No es un parlante. ¿Tiene algún interés, muestra algún interés por la literatura vasca? Es decir, vosotros en la asociación, por ejemplo, ¿recibís algún tipo de petición de gente? ¿Por qué no traducís? ¿Por qué no promocionáis este tipo de libro? Hemos oído, sería interesante. No, claramente no. Cero. Simplemente es así de penoso, yo creo que es la historia. Los editoriales de otros países de España, Ya, pues no, normalmente no, y ahí sí que eso ya se entiende más. Se entiende más que porque no pueden leer, eso es trabajo nuestro. Mira, y el ejemplo pueden ser los finlandeses, ¿no? Los finlandeses deben tener una institución del libro igual que los catalanes, y entonces lo que hacen, y eso es una cosa que de hecho desde la asociación yo llevo diciendo bastante tiempo, y claro, que conseguimos que con el nuevo gobierno
digo, es una cosa que un día al gobierno actual no se le planteó todavía, solo de modo así un poco provisional alguna vez, pero nunca hemos hecho conversaciones sobre esta cuestión, ¿no? Pero a ver si con el próximo gobierno podemos conseguir algo, y que sería el que el gobierno nombrase una comisión de expertos X que todos los años decidiera, por ejemplo, los 10 mejores libros escritos en euskera del año anterior y reparase la traducción de esos idiomas, a 10 idiomas, a 4 idiomas extranjeros, a 4 daras, para decirlo en euskera, ¿no? Es decir, castellano, francés, inglés y alemán. Entonces, podría ir a las editoriales en esos idiomas presentándote con esas traducciones hechas para que los libros se publicaran. Y es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. Es decir, conseguir presentar nuestros textos o resúmenes de textos a las editoriales en otros idiomas para que ellos se interesen y entonces podamos traducir. Claro, eso solo ha ocurrido, como él lo ha dicho antes, un poco con un autor que se sabe que es en principio que es bueno, que es Bernardo, que lo que publica en general es bueno, sus subidas y sus altos y bajos como todo escritor, ¿no? Pero en general no se conoce. Y por ejemplo, si vamos a la feria de Frankfurt, hay que ir a la feria de Frankfurt y hay que ir con textos preparados. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Entonces, por ejemplo, me parece, no es por ser un capote al gobierno, pero sí que parece que por lo menos el planteamiento de los últimos premios Euskadi va en esa línea. No está criticando al gobierno, ¿eh? No te digo, pues, digo yo, no está que me parece que evidentemente se podría hacer más, pero bueno, por lo menos creo que han visto, después de reiterar llamamientos a eso, que bueno, pues que junto con el premio va ya una política de traducción, de intentar pues un poco el libro, pues eso, llevarlo a ámbitos diferentes, etcétera. Entonces, por eso yo creo que esa es la vía, ¿no? De todas formas, de lo que has dicho, sí que a veces yo también me he quejado del poco interés que hay entre los escritores de aquí mismo en castellano por la literatura escrita en euskera. Yo creo que eso se va a paliar con el tiempo, y porque es evidente que está mejorando, entonces va a haber más interés. Entonces, a medida que ese interés vaya más y que la gente además pueda acceder a los textos incluso directamente gracias a la educación que están recibiendo, creo que ese problema va a ir desapareciendo. Lo que pasa es que hoy en día todavía es bastante común. Ya, de hecho es verdad, igual hay que decir, pues igual los que escuchan no saben que los premios Euskadi ahora incluyen un dinero que es de medio millón de pesetas para traducir la obra premiada a un idioma extranjero. Bueno, vamos a ir cerrando ya esta tertulia, nos queda 1 minuto y medio justo. 2 palabras, ¿cómo veis el panorama, cómo veis el futuro inmediato de la literatura en lengua vasca? Yo la verdad es que creo que de modo positivo, y con los problemas típicos y tópicos de cualquier literatura añadidos los que decíamos al principio de la conversación, de que todavía hay algunos problemas de infraestructura lingüística que hay que solucionar, que de algún modo aludía a Iván cuando se quejaba de las intervenciones de Euskal Zengira, ¿no? Sí, bueno, yo más o menos de acuerdo. Además, creo que hay una política de traducciones a la euskera en estos momentos que está permitiéndonos acceder a la literatura universal de una manera directa en euskera, y por ahí, desde luego, yo tengo una esperanza bastante grande. Bueno, besterik gabe, beraz eta denbora ziegaz joan zaigularik, hemen utili behar diogu azken puntua gaurko solasaldi honi. Eskerri beruenak Andolin Eruzkita eta Iban Zaldua solaskidei, eta zuei entzule guztioi esan datorren astean berriz ere zuekin egongo dela ikaskuntza gaurkotasuneko gai berri batekin. Ordura arte beraz, agur eta ongi izan.